Augusto Costa, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Flor? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Augusto, ¿cuál dirías hoy, pensando en inflación, pensando en algunos empresarios que suben precios por encima de la inflación y pensando en cosas que a mí ni se me ocurren, cuál dirías hoy que es, por fuera de la pandemia, el problema más grande que tenemos en la economía local? Bueno, nosotros tenemos como eje central de los objetivos políticos de este año reactivar la economía, porque el año pasado, justamente por la pandemia, y quiero aclararlo porque no se puede pensar como si no hubiera pandemia, Claro. es decir, hacer abstracción de la pandemia y decir, bueno, hacer un análisis económico por fuera de eso. Entonces, como estamos en pandemia y como venimos de un año donde el impacto económico fue muy fuerte, que se montan sobre 4 años donde la economía venía con un fuerte deterioro, la prioridad es reactivar la economía. Esa es la principal preocupación. Y para eso el Estado está desplegando un montón de herramientas que la posibilidad de lograr el objetivo se choca con una tasa de aumento de precios y de inflación que está por fuera de lo que necesitamos que sea para que podamos alcanzar las metas propuestas. Entonces ahí tenés principal objetivo, la reactivación de la producción del trabajo, pero para lograrlo hay que atender la cuestión de los precios, que es lo que nos pega en el bolsillo todos los días y que nos está obligando tanto el gobierno nacional como provincial a tomar medidas y a aspirar a que en los próximos meses vayamos inflando los precios, que es lo que necesitamos. Pero los precios o el aumento de los precios, ¿vos dirías que el principal problema tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la inflación habitual de la Argentina o tiene que ver con los empresarios que especulan? ¿O las tres cosas? Bueno, con las tres cosas, porque nosotros ya hace varias décadas que tenemos tasa de inflación muy por encima del resto del mundo y en los últimos 10 años particularmente tasas de inflación muy elevadas. Entonces los argentinos nos acostumbramos a vivir con una dinámica de precios que nos lleva a tener conductas defensivas, a no poder garantizar estabilidad en los principales precios de la economía, y eso obviamente ya es un componente estructural de nuestra economía que cuando sobre eso aparece un fenómeno que le da un empujón a los precios, se amplifica. Entonces tenemos dos fenómenos ahí, la pandemia es uno y la suba internacional de los precios derivada de la pandemia, de los alimentos en particular, generó un impulso de inflación muy fuerte que tanto en los principales países del mundo como en Argentina agravó los problemas inflacionarios. Obviamente, si vos venías con tasa de inflación bajas como Estados Unidos, por ejemplo, el impacto es menor. Ahora, en términos de lo que es la economía de Estados Unidos, hoy tienen tasas de inflación muy altas, lo mismo que Brasil, que triplicó su inflación, o Uruguay, que tiene inflación de 2 dígitos, lo que también es un número alto. Ahora en Argentina, eso por el accionar también de formadores de precios de mercados muy concentrados, que también están muy acostumbrados a aprovecharse con testes inflacionarios, nos llevan a los niveles de inflación que tenemos hoy en día y también nos llevan a tener que aplicar medidas que en otros países quizás no hacen falta, pero que para Argentina es fundamental. Por ejemplo, todo el programa de precios máximos el año pasado que impidió que la inflación tuviera niveles todavía más altos y que son políticas que obviamente no son para situaciones normales o para mantener en largo plazo, pero en un contexto extraordinario se justifican plenamente. Ayer políticos, sindicalistas, periodistas, Zaffaroni, Milagros Sala, Fernanda Vallejo, que apoyan a este gobierno, reclamaron en una carta la suspensión del pago de la deuda. ¿Es urgente o no que la Argentina destrabe ahora la deuda con el Club de París? Bueno, el pago del Club de París, que tenemos un vencimiento el 31 de mayo, requiere de que el gobierno acuerde con estos acreedores, así como también que se pueda avanzar en la reestructuración, renegociación de la deuda con el FMI. Entonces ahí el gobierno nacional está trabajando y siguiendo lo que son los lineamientos que desde el primer día Alberto Fernández nos viene planteando, que la deuda que nos dejó el macrismo es impagable en las condiciones en las cuales la dejó, que requiere de una renegociación, se hizo con los acreedores privados, ahora con estos organismos internacionales, y por ejemplo nosotros en la provincia de Buenos Aires
que también asumimos con una deuda también impagable que dejó el gobierno de Vidal. Todavía no logramos llegar a un acuerdo con los acreedores. ¿Pero por qué? Porque lo que estamos planteando desde el gobierno nacional y provincial es que el acuerdo tiene que ser razonable, tiene que ser sustentable, y eso exige de la voluntad de los acreedores. Entonces yo creo que toda señal de que se está negociando, pero se está priorizando el interés de la Argentina, más en un contexto extraordinario, lo que hace es ratificar una línea que desde el primer día se planteó. Acá yo no veo mayor conflicto. Hoy veía la tapa de los principales diarios y aparece como una cuestión de tratar de magnificar un posicionamiento que es el mismo que tiene el gobierno nacional, es el mismo que tienen los principales referentes de la coalición Frente de Todos desde que asumimos. ¿Qué tal, Augusto? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo Hola, andás? Nico, buen día. ¿Sabés que desde distintas vertientes, porque lo he escuchado en boca de Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, pero también, por ejemplo, de Víctor Fera, que es un productor de alimentos que tienen posiciones políticas, te diría que contrapuestas, coinciden en que más allá de que la situación de los precios, sabemos, en términos inflacionarios, está medio desmadrado en Argentina, los dos remarcaron, sí, está bien, pero pasa otra cosa en Argentina, y es que los sueldos son muy bajos. Quiero consultarte sobre eso, por ahí ya no tanto como funcionario, pero por ahí sí como economista y analista, porque me parece que se pierde un poco de vista la discusión sobre los salarios en la Argentina. ¿Qué pasa con los salarios? Digamos, si sube la inflación, porque también eso discute la política monetaria. Bueno, lo importante me parece, Nico, es el poder adquisitivo de las familias y sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad. Y el poder adquisitivo está compuesto por los ingresos que uno tiene y cuánto paga por las cosas que necesita para consumir. Entonces, importa tanto cuántos son los salarios, cuántas son las jubilaciones, como cuánto es la suba de precios. No se puede mirar una cosa por separado de la otra porque son las dos caras de la misma moneda. Entonces nosotros hasta 2015 veníamos con una tendencia de inflación relativamente alta, pero prácticamente durante todos los años, entre 2013 y 2015, los salarios y los ingresos de la economía creciendo por arriba de la inflación, con lo cual el poder adquisitivo y las condiciones de vida mejorando. Hoy, primero por los efectos de la política del gobierno de Mauricio Macri, vemos cómo los salarios fueron perdiendo capacidad de compra entre 2015 y 2019, en algunos sectores hasta el 20%, lo que es realmente una caída muy pronunciada de el poder adquisitivo y la posibilidad de acceder a consumo de las familias. Sí. Y ahora por la pandemia la economía... Perdón, Augusto, sí. Eso en términos de vinculado con lo que fue la inflación. Si lo dolarizás, incluso el poder de compra es muchísimo peor la caída. Tal cual, y ahí aparece otro factor que vos mencionás y que es central en nuestra economía, que es pensar los salarios en dólares, ¿no? ¿Por qué pensaríamos los salarios en dólares? Si nosotros ganamos en pesos, consumimos en pesos. Bueno, por un lado porque tenemos una economía bimonetaria y sectores importantes de la sociedad pretenden tener poder adquisitivo en dólares, y por eso muchas veces se dolarizan los ahorros o las ganancias de las empresas, lo que genera todo un efecto sobre la economía argentina y pone al dólar como una variable central. Pero después también porque los salarios en dólares determinan cierto grado de competitividad o no de la producción argentina. Entonces, si vos solo pensás los salarios en dólares para poder exportar, te olvidás del otro rol que tienen los salarios, que es poder de compra para mercado interno. Entonces acá fíjate todas las vertientes que aparecen con una discusión sobre qué nivel tienen que tener los salarios. Tienen que ser lo suficientemente altos como primero para ganarle a los precios, después para garantizar poder de compra interno, pero también tienen que estar en un nivel que sea competitivo a nivel internacional. Y eso es encontrar un equilibrio, y yo creo que hoy, por la pérdida de los años del macrismo y lo que significó la pandemia, tenemos que recuperar los salarios en términos reales, y para eso tenemos que controlar los precios mientras se incrementan los ingresos, que es el objetivo para este año. Augusto, ¿va a comprar vacunas la provincia de Buenos Aires? Está el gobierno de la provincia de Buenos Aires analizando diferentes posibilidades. Acá hay una cuestión que es, primero, que la legislatura autorizó al gobierno para que pueda desarrollar las negociaciones correspondientes en las mejores condiciones,
pero también estamos detectando, y lo decía el gobernador estos días, la aparición de muchos supuestos intermediarios que tienen la posibilidad de acercar vacunas, que en realidad son, como dice el gobernador, mercachifles que no tienen ningún tipo de posibilidad de garantizar ningún acceso a ninguna vacuna. Entonces lo que está haciendo el gobierno es directamente estableciendo diálogos con los principales laboratorios que proveen la vacuna para ver si se puede avanzar en una mayor cantidad de vacunas para la Argentina, porque cada vez que desde la provincia se logró algún tipo de punto de contacto para conseguir vacunas, se facilitó el contacto al gobierno nacional para también socializar, ¿no?, esta posibilidad de vacunarnos y que los argentinos podamos estar más cubiertos y confiamos que en los próximos días, con la cantidad de vacunas que está llegando, vamos a poder acelerar mucho el proceso de vacunación. ¿Se tiene que jugar al fútbol en este momento en la Argentina o no? Bueno, eso es una gran discusión y creo que no hay una respuesta única. Por cuestiones obvias, me parece que lo que necesitamos es reducir la circulación y que haya señales de que no hay excepciones a esta necesidad. Por otro lado, también, bueno, la discusión respecto particularmente a los partidos por Copa Libertadores, donde la Conmebol amenaza con sancionar o echar a los equipos de la competencia si no juegan, aparecen situaciones donde claramente hay contradicciones, pero bueno, yo creo que ahí es una definición del gobierno nacional y confío en que va a tomar la mejor decisión para los objetivos de los argentinos. Pero, espera, hay un debate, decime qué pensás vos. No, la verdad que no lo tengo claro tampoco, porque si uno se pone a pensar en términos abstractos, como si fuese un laboratorio, y realmente que haya 22 jugadores más el resto de los miembros de un equipo, ¿no?, y algunas personas en un estadio controlados, y yo pareciera que no es un factor de difusión de la enfermedad, más allá de lo que pasó con River. Sumando también, Augusto, el rol de entretenimiento que genera con todos nosotros. Mirá cómo no quiere que le saquen el fútbol, sí, chabón. Estoy viendo cómo quieren incidir en la respuesta, ¿no?, u orientarla, pero bueno. Te llevo a preguntar si le viene bien Nico, a Vélez el parate. No es el periodismo que nos gusta, nos gusta el periodismo independiente. No te quiero complicar preguntándote si le viene bien o mal a Vélez el parate, así que podemos ir. Pero escuchame, Augusto, nosotros somos todos hinchas de River, 20 jugadores contagiados, es una barbaridad. A eso iba, y fíjate, y ahora me enteré que el chofer del micro que llevaba al plantel de River está internado o está como muy complicado por coronavirus, con lo cual, fíjense los argumentos, ¿no?, cómo pueden ir para un lado o para el otro. Yo creo que es difícil, ¿no?, que se pueda pensar sin la emoción, sin la pasión, pero bueno, hay que analizar todas las variables y ahí yo creo que los equipos de salud, tanto el gobierno nacional como provincial, son quienes tengan la respuesta. Después, creo que lo que sí necesitamos del fútbol es, como siempre, responsabilidad y seriedad y que esté a la altura. Augusto, ¿cómo estás? Nasa Lomagno te saluda. Hola, buen día. Recién retomabas un poquito esta idea de cuáles son las causas por las cuales la inflación se dispara y cuáles son las políticas que el gobierno viene llevando adelante. Y me acordé de un estudio que realizó la Universidad Católica Argentina en donde indicaba que en el Gran Buenos Aires el 73% de los niños están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, pareciera que hay algo que evidentemente no está haciendo efecto, digamos, no está funcionando. ¿Pueden desde la provincia de Buenos Aires tomarse medidas, digamos, focalizadas justamente en este alto nivel de pobreza en los niños? Digamos, ¿está pensando en medidas adicionales para llevar adelante esto en un contexto de nuevas restricciones que pasados estos 9 días no sabemos exactamente cómo van a continuar? Bueno, el punto que vos marcás es central porque lamentablemente en la Argentina y particularmente en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires hay niveles de pobreza que ya están adquiriendo una situación estructural porque llevan muchos años y que es difícil revertir y lamentablemente con el gobierno de Macri y de Vidal se potenció y la pandemia viene sobre esa situación muy delicada a profundizar el problema. Lo que se está haciendo tanto el gobierno nacional como la provincia es a partir de programas de asistencia directa a los sectores más vulnerables, aliviar o paliar las consecuencias de la pobreza, que es que las familias no pueden adquirir lo que necesitan
mínimamente para vivir en condiciones dignas. Entonces, cuando el gobierno nacional desarrolla y amplía ahora el programa de la tarjeta alimentar o la asignación universal por hijo o el programa Potenciar Trabajo, que son todos programas muy vinculados con atender situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y particularmente en la niñez, y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires el gobernador anunció que se amplió el servicio alimentario escolar, que ya está llegando a 2 millones de niños y niñas en toda la provincia, más programas de acompañamiento y becas para niñez directamente para asistir desde el Ministerio de Desarrollo de Comunidad a los sectores vulnerables. Estamos apuntando a lo que vos planteabas, aunque obviamente la solución de fondo es que se recupere la producción del trabajo, que los salarios le ganen a la inflación y que se reactive la economía. Hoy, todavía en este contexto de pandemia, más allá de que incluso en muchos sectores de la industria se está produciendo más que durante el gobierno de Vidal, estamos en una situación restringida, digamos, para poder dar soluciones de fondo, pero se están tomando todas las medidas que están al alcance del gobierno. Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias al equipo y un abrazo grande. Otro. Un abrazo grande.